Listo. Entonces, hola Sergio, para todos los que están viendo la grabación, entonces igual, un saludo. Ya antes de la grabación, como saben, generalmente revisamos el centro de calificaciones y el estado pues de la ficha respecto a las competencias. Entonces, en este caso ya vimos cómo estaba Edson, cómo estaba Alberto, cómo estaba Paola en sus competencias y en sus evidencias. Recordemos que para este mes estamos con tres competencias al tiempo. Entonces, estamos con la competencia de ciencias naturales, que es la que tiene el instructor Germán, que termina el 2 de agosto, que fue el mensajito que yo les envié hoy al mediodía, con la información de las personas que ya aprobaron, ¿sí? Que estaban en verde, que son los que entregaron pues las tres evidencias, y los que están en amarillo, que les hace falta entregar evidencias, que no han entregado ninguna o le hace falta entregar alguna evidencia. Importante, entonces, que se pongan al día en la entrega de esas evidencias para que podamos aprobar la competencia de ciencias naturales con el instructor Germán. Igualmente, estamos avanzando con la competencia de ética. La competencia de ética estamos con la instructora Alba Mary y hasta el momento llevamos dos evidencias con ella. Igualmente, revisamos a Edson, a Alberto y a Paola, que van pues muy bien entregando sus dos evidencias y aprobadas. Y los que estén viendo el video, entonces también para que se pongan al día, si de pronto no han entregado evidencias y no nos dejemos coger, digamos, ventaja de ese aspecto. Porque les cuento, ahorita tengo una ficha que también es de gestión integral del transporte, que termina el 9 de agosto. Y hay varios compañeros ahí, aprendices, que tienen evidencias pendientes de integralidad. ¿Qué pasa? Que algunas, entonces, los instructores pues ya dieron muchos espacios y ya pues lastimosamente no van a dar más espacios para entregar evidencias y otros están haciendo un proceso que es hacer un curso complementario para poder em, aprobar esa competencia, pero pues el tiempo ya no les va a dar, entonces pues ahí hay un gran problema en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, por eso yo siempre trato de a ustedes de motivarlos en el desarrollo de las competencias, más que todo las transversales, porque como sabemos, como es solamente un mes de acompañamiento, pues después es un poco más difícil que ellos nos, nos hagan ese proceso. Les voy a compartir, ya que les comentaba sobre las, cálenme un momentico. Les hablaba sobre los cursos complementarios. Les voy a compartir algo que es de gran valor para que ustedes tengan conocimiento y se puedan matricular. Tenemos unos cursos complementarios. Como saben, pues esto nos va a ayudar a nosotros a pulir pues nuestras habilidades. Tenemos unos cursos complementarios. En logística hay unos muy buenos. Yo por acá se los estoy viendo. Mm, por apropiación de requerimientos logísticos en el e-commerce. Como saben, generalmente les hablo mucho de este aspecto de e-commerce porque eh, el tema de logística creció muchísimo a la par de la generación y la creación de nuevas empresas dedicadas al e-commerce. Entonces, tener habilidades en este aspecto es muy bueno. Otro que vi por aquí. Yo vi otro por aquí que me gustó para ustedes. Me lo busco. Estaban acá en Mercado y Logística entonces. Vi este de e-commerce. Enfoque y tendencia de negocios electrónicos, logística para la comercialización de productos, desarrollo de un modelo de plan de negocios electrónicos. Entonces, yo les voy a compartir este archivito para que ustedes pues escojan los cursos que los que quieran desarrollar
y se puedan matricular. Son cursos complementarios de 40 horas, o sea, duran un mes, que pues les va a generar el certificado para, para su hoja de vida. O sea, que ustedes van a terminar con el certificado del tecnólogo que estamos haciendo y otros certificados más de cursos complementarios. Algo que tiene positivo los cursos complementarios del SENA y es que son avalados a nivel mundial. A veces cuando ustedes hacen cursos o hacen carreras o adelantan estudios en otras partes o en Colombia y ustedes se van para otra parte, tienen que homologar esos estudios. Por ejemplo, yo hice mi estudio de maestría con una universidad de España. Cuando yo quise avalar ese estudio acá en Colombia, me tocó hacer una homologación. Entonces, ¿qué pasa? Con el SENA no, con el SENA no pasa nada porque está mundialmente aceptado. Entonces, si yo hago un curso de esto, si después me voy para otro país o consigo un trabajo en otro país y quiero em, anexarlo en mi hoja de vida, me va a servir y me lo van a valer. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir este archivito para que ustedes escojan un curso que quieran hacer y se puedan inscribir. Es muy fácil, simplemente le dan aquí al link, le dan clic ahí al link, él los va a llevar a la anterior Sofía, que hoy se llama Betowa, y ahí pues le van a pedir sus credenciales, así tal cual como ustedes se inscribieron en el tecnólogo, le van a pedir sus credenciales y que agregue un código de empresa, que es este. ¿Listo? Em, Algo importante para que este curso se desarrolle, pues se deben de cumplir con un cupo de 80 personas. Entonces, de pronto ustedes se matriculan. Generalmente, cuando ustedes se matriculan, pasa un mes para que empiece el curso. Pero, eh, pues puede que se tarde más si no se llena el cupo. Entonces, ahí también una invitación es que si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos en su trabajo, que ustedes vean que se animen a un curso y ustedes les digan a esas personas, mire, podemos hacer este curso juntos y se pueden ayudar, pues también los inviten, porque así entonces logramos que se cumpla la meta de, de inscritos y podemos empezar el curso, ¿vale? Entonces sería súper bueno que ustedes puedan aprovechar todos esos cursos que hay. Hay otros muy importantes para ustedes porque saben que debemos hacer las pruebas TIT, ¿no es cierto? Y por aquí hay unos cursos específicos en pruebas TIT de Saber Pro, matemáticas, competencia ciudadana, lectura, ¿vale? Entonces, todos esos cursos están para ustedes y si ustedes pueden conformar grupos conocidos, pues muchísimo mejor. Sí, Alberto, yo se los voy a compartir ahorita que terminemos la sesión. Les envío este PDF para que ustedes puedan escoger ahí los cursos que se quieran matricular, ¿vale? Y ya pues aprovechar estos espacios y estas oportunidades. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que tenía por aquí para contarles. Ahora sí vamos a ver entonces en qué vamos. Entonces, aquí actualmente vamos en la actividad proyecto número 5 de la fase ejecución y la evidencia que vamos a ver hoy se llama póster informativo. Entonces, este póster informativo, ¿qué nos dice la guía? Entonces, en la guía de aprendizaje nos dice la evidencia póster informativo. Entonces, un póster informativo es una presentación visual de la información y debe ser diseñada como tal. No simplemente reproducir en papel escrito en forma de póster. Un buen póster informativo llama la atención y permite que el público reciba el mensaje claramente. Una introducción de qué es un póster. Cuando uno está en procesos, digamos, de generación de conocimiento en el SENA o en una universidad, generalmente cuando uno hace una investigación, uno genera un póster, que es donde eh, muestra a través de este póster la información relevante de lo que yo investigué. Entonces, digamos que es como un símil a esta evidencia. Entonces, aquí nos dice una ruta que ustedes pueden seguir en el material de estudio que encuentran en Sayuna. Recuerden que ustedes entran a la fase de ejecución, actividad proyecto número 5, y ahí encuentran el material de estudio que se llama Selección de rutas de transporte con puntos de origen y destino, y el material como tal se llama Programación de operaciones. Bien,
Allí pues ustedes encuentran que la explicación de un póster, las normativas y demás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este ejercicio? Vamos a construir, bueno, primero que todo, vamos a investigar cuáles son los principales corredores viales que existen en Colombia para el transporte terrestre. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar el ejemplo de uno muy común, que es un corredor vial que conecta Bogotá con el puerto de Buenaventura. Eso mismo ustedes pueden hacer para identificar corredores viales de la parte norte, por ejemplo, eh, Bogotá, el puerto de Cartagena o Santander con la zona franca en Cúcuta. ¿Listo? Ustedes busquen corredores viales, los más importantes de Colombia. Y cuando los identifican, entonces van a seleccionar un producto que ustedes van a decir, listo, vamos a hacer el proceso de, eh, de gestión del transporte de este producto. Entonces vamos a identificar cuáles son los puntos críticos en la ruta para llevar ese producto desde el punto A al punto B. Entonces, les voy a hacer una demostración de qué es el póster. Entonces, este es el ejemplo de un póster, ¿vale? El que ustedes van a construir va a tener la misma estructura. Obviamente, lo que yo muestro acá está es en la generalidad, ¿no? O sea, ¿qué significa cada elemento? La intención, pues, es que ustedes puedan identificar y puedan agregar, pues, los puntos que se establecen ahí en cada elemento. Entonces, en mi ejemplo, yo estoy haciendo un póster que es para transportar lácteos y lo vamos a transportar desde el corredor Bogotá-Buenaventura. Vamos a hacerlo para transporte terrestre. Entonces, desde el punto Bogotá-Buenaventura. El punto Bogotá-Buenaventura, entonces, tiene este recorrido. Acá tenemos una ruta principal. Les agrando esto un poquito más. Aquí tenemos una ruta principal y acá tenemos una ruta alterna. Entonces, el recorrido común que tendría esta ruta sería de Bogotá hacia Ibagué. ¿Listo? De Ibagué podemos ir hacia Buga. Y acá entonces resaltamos un punto importante. Sabemos que de Ibagué a Buga, o bueno, nosotros no lo sabemos, pero de Ibagué a Buga hay un tramo que es sumamente importante y sumamente eh, diferenciador en Colombia, que es el Alto de la Línea, ¿no es cierto? Entonces, eso es una zona montañosa que debemos de tener en cuenta en nuestro proceso, porque, pues como sabemos, eh, transportar mercancía por esta zona genera ciertos retos. De hecho, si ustedes han visto noticias, pues se van a dar cuenta que actualmente ahí hay una gran problemática porque hubo un derrumbe y esto está haciendo que esté todo restringido en su paso. Entonces, el otro punto de conexión es Buga. Entonces, en Buga podemos tener dos alternativas. Una es ir directamente hacia Buenaventura u otra es eh, ir a Cali y de Cali ir a Buenaventura. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de el, el tipo de carga que llevemos y cómo la queremos consolidar. Bien, entonces básicamente el póster es hacer una grafiquita así. Una parte del póster es hacer una gráfica identificando los puntos principales que se encontrarían en el trayecto desde el punto de origen al punto de destino. Esa es, digamos, como la parte principal, pero aparte de eso debemos establecer otros aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Entonces, el primero es el objetivo del póster. Entonces, el objetivo del póster es, lo escribimos a manera de objetivo, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que cuando vamos a escribir un objetivo, lo definimos con con la sigla que ya hemos visto que es la sigla SMART, que sea específico, que sea medible,
que sea alcanzable, que sea en un espacio temporal y que sea realizable. Entonces, en este caso, el objetivo puede ser eh, elaborar un póster informativo que me elaborar un póster informativo que me demuestre de manera gráfica y sencilla todos los aspectos normativos, eh, criterios de selección de ruta e indicadores necesarios para cubrir el transporte del producto lácteo desde Bogotá a Buenaventura. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo aquí lo escribí pues de forma muy general. Entonces, explicar la normativa clave de carga, los sectores involucrados y justificar la ruta Bogotá-Buenaventura para productos lácteos en cadena de frío. Ese es el objetivo del póster. Entonces, recuerden, el objetivo es lo que quiero lograr con lo que estoy presentando. Entonces, yo lo que quiero lograr con este póster es, primero, de forma sencilla, identificar cuál es la ruta. Segundo, determinar cuál es la normativa que debo de seguir para poder hacer este proceso de transporte. Tercero, establecer cuáles fueron los criterios para seleccionar esta ruta que se tomó. Y eh, cuarto, aunque no está ahí escrito de manera explícita, es decir, cuáles son, digamos, como la manera en que yo voy a medir esto. Entonces, el marco normativo. Entonces, dentro del marco normativo, vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, esperen, yo les pongo por aquí esta partecita para hablar del marco normativo. Listo, entonces dentro del marco normativo debemos de cumplir estos 3 puntos. Entonces, primero, una regulación general. Entonces, dentro de la regulación general, hablamos de las normas que debe cumplir, si ustedes se acuerdan de por allá, las primeras evidencias que veíamos, las normas que se deben de cumplir para que una empresa pueda prestar servicios de operación logística. Entonces, mire, ¿qué debemos de establecer dentro del marco regulatorio general? Los requisitos documentales, las responsabilidades y sanciones por incumplimiento. Otro elemento que hace parte del marco normativo es el Registro Nacional de Despachos. Entonces aquí lo que hablamos es cuáles son los trámites que se deben de hacer y en qué entidades se deben hacer estos trámites para poder eh, legalizar pues que se va a movilizar esa carga. Y tercero, determinar cuáles son los tipos de vehículos que se van a hacer, que se van a utilizar y cuáles son las rutas que se van a establecer dependiendo de los límites de peso y dimensiones establecidas para esa mercancía. Entonces, dentro del marco normativo que tienen estos 3 puntos, en mi ejemplo está registro de las operaciones en plataformas oficiales, límites de peso y dimensiones, selección de tipología vehicular y cumplimiento de tramos críticos, documentos mínimos. Entonces, dentro de los documentos mínimos, vamos a ver cuáles existen. Entonces, los documentos mínimos obligatorios que hay. Entonces, debe haber un contrato u orden de servicio, debe haber un manifiesto de carga, debe haber una remisión, debe haber un documento que identifique al conductor, la revisión técnico-mecánica, el SOAT y elementos de seguridad. Estos son los obligatorios que debe cumplir un vehículo. Y otros aspectos no relacionados con la documentación, sino con la seguridad vial y operacional, entonces tiene que ver con la proyección de tiempos de conducción y descanso, el plan de ruta, la lista de chequeo preoperacional del vehículo, cuáles son los puntos autorizados para detenerse y los protocolos de emergencia. Entonces, estos son los elementos que vemos acá, por ejemplo, documentos mínimos, orden de servicio, manifiesto o equivalente, revisión técnico-mecánica, seguros, elementos de seguridad, seguridad vial, entonces plan de ruta, chequeo preoperacional, puntos de paradas y aspectos específicos respecto a la mercancía. Entonces, respecto a la mercancía podemos ver. Entonces, cuando es mercancía del sector agropecuario, ¿qué debo tener en cuenta?
manejo de productos perecederos, cadena de frío, viabilidad estacional de volúmenes, ventanas de entrega estrictas, embalajes isométricos especializados. Cuando son productos del sector manufacturero, entonces debo de tener en cuenta un correcto embalaje, una clasificación tipo ABC, unas restricciones por fragilidad que pueda tener. Cuando es productos según comercio electrónico, entonces dentro de estos productos se encuentran eh, aspectos como la alta dispersión del destino, se enfoca el comercio electrónico principalmente en operaciones de última milla, la restricción como es operación de última milla, entonces las restricciones que hay en entregas en zonas urbanas y la manera de gestionar las devoluciones. Estos elementos, como ustedes están viendo ahí, que dice sectores económicos C, I y U, eso es una clasificación que existe a nivel global de la mercancía. Creo que ya lo habíamos hablado, que es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una exportación, entonces, como yo en una exportación tengo que hablar un mismo idioma con la empresa que está en el exterior, entonces debe haber una manera de yo poder eh, clasificar mi mercancía. Bien, para eso existe esta clasificación de los sectores económicos como C y U, porque ahí es donde me dice cuál es la clase, cuál es la sección y cuál es la subsección de la mercancía. Se clasifica en productos agropecuarios, manufactureros, de comercio, productos de minería de construcción y productos químicos. Entonces, esto es básicamente un código que yo identifico con el nombre de esa sección y subsección, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué más tiene mi póster. Mi póster entonces tiene la clasificación, entonces el sector agroalimentos, entonces es las secciones de agroalimentos que son productos lácteos, comercio minorista y mayorista y aspectos relacionados con pues el buen tratamiento logístico. Entonces, ¿de dónde saco esto? Aquí, entonces yo tenía aspectos que se tienen que tener en cuenta, embalajes isométricos, contenedores refrigerados y demás. Y por último, entonces la selección de las rutas. Entonces, la selección de las rutas va a estar determinada por ciertos elementos: tiempos y distancias, peajes y costos, restricciones, seguridad y servicio y condiciones de la carga. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, es que yo escojo cuál es la ruta más recomendada para transitar. Bien, por ejemplo, si yo voy a llevar una mercancía desde Ibagué hacia Medellín, yo tengo dos opciones. Yo puedo irme por la Ruta del Sol o puedo irme por la línea. Por esas dos opciones puedo hacerlo. Pero partiendo entonces de esos criterios, de cuál es el más favorable entre tiempo y distancia, cuál es el que relación beneficio-costo respecto a los costos operativos y peajes, relacionado con las restricciones, con la seguridad vial y con la condición de carga, cuál es la que sería más favorable para mí, ¿sí? Muy seguramente la más favorable va a ser irme por la Ruta del Sol, aunque esté un poco eh, no en tan buen estado respecto a aspectos de distancia, respecto a costos, respecto a seguridad y restricciones, va a ser menor que quizás irme por la línea. Entonces, esos son los aspectos que ustedes van a construir. Entonces, para sintetizar el póster, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van primero a consultar cuáles son los diferentes corredores viales que existen. ¿Listo? En Colombia, los principales corredores viales que existen. Luego de ello, van a seleccionar uno. Cuando seleccionen ese corredor vial, entonces van a determinar un producto. Esto que ustedes van a transportar, que esté en el sector agropecuario o en el sector manufacturero o en el sector de comercio electrónico, minería o productos químicos. Recuerden que si escogen algún producto de minería o productos químicos, deben de tener en cuenta, aparte de los documentos mínimos necesarios para el transporte, documentos relacionados con el manejo de ese tipo de carga, ¿no?
y van a tomar entonces ese producto y con ese producto entonces vamos a hacer la construcción del póster. Entonces, el objetivo, pues como ya vimos, cuál es el objetivo del póster, el marco normativo, entonces aquí vamos a decir cuáles son, eh, vamos a indagar cuáles son esas plataformas donde se debe de registrar la información de la carga, ¿listo? Dentro de los límites de peso y dimensiones, entonces vamos a investigar para ese corredor vial cuáles son los límites máximos de transporte de carga que existe y de dimensiones, documentos mínimos, entonces pues pueden ser los mismos que están ahí, esos no van a cambiar, ¿listo? Lo único que se va más a anexar es si son carga peligrosa, seguridad vial, son los mismos que están ahí, y bueno, hay uno que dice mercancía perecedera, pues básicamente ahí lo que hacemos es aspectos relacionados con la seguridad de la mercancía. En este caso yo puse mercancía perecedera y aspectos para cuidar esa mercancía porque era del sector agropecuario. Pero pues si ustedes utilizan otro, pues van a investigar cuáles son la manera correcta de transportar esa mercancía y qué cuidado se debe hacer durante la ruta. En el sector SIU, entonces ahí lo que vamos a hacer es hacer la clasificación. Ahí ustedes busquen en internet la clasificación SIU o los sectores económicos clasificados según el SIU. ¿Listo? O el producto que ustedes quieren buscar, búsquenle cuál es la clasificación SIU para tal producto. Y con eso entonces ustedes van a escribir cuál es la sección, cuál es la subsección y cuáles son las características específicas de ese tipo de clasificación. ¿Listo? Eso es básicamente el sector SIU. Y en la selección de rutas, entonces aquí vamos a hablar de tiempo y distancia. Entonces vamos a hacer un estimado de cuánto tiempo se tardaría el transportar esa mercancía y cuál va a ser la distancia que va a recorrer en ese corredor vial. Peajes y costos operativos. Entonces aquí, dentro de esa investigación que ustedes van a hacer de cuáles son las plataformas en donde se registra las operaciones logísticas, muy seguramente se van a encontrar con la plataforma que se llama CETAC, donde ahí ustedes pueden hacer una simulación de costos. Entonces ahí simplemente ustedes hacen la simulación de cuánto les costaría transportar esa mercancía desde el punto de origen al punto de destino con el vehículo que ustedes escojan y ahí les puede dar una idea de cuáles son los costos operativos. Los peajes, entonces una consulta en Google o una consulta en Waze, ustedes pueden poner la ruta en el Waze y ahí les sale cuánto es el valor de los peajes. Estimado, restricciones, entonces con la consulta que ustedes hagan de ese corredor vial, pues establecen cuáles son las restricciones de pronto de peso, dimensiones y de horarios de franja de circulación y cuáles son los puntos de control que hay dentro de ese corredor vial. ¿Listo? Puntos tanto para descansar como puntos obligatorios de pesaje y de control. Eso es básicamente el póster. Entonces, el que yo les voy a compartir, que es este, es como el esqueleto y tiene una idea. La intención, pues, es que ustedes, el que construyen, complementemos esta información que ustedes ven aquí como este esquema con información que ustedes van a construir de la consulta de ese producto que ustedes van a utilizar como ejemplo. ¿Listo? Eso es básicamente un póster. Entonces miren que es muy visual. ¿En qué momento lo utilizaríamos? Por ejemplo, entonces si ustedes están haciendo una investigación sobre las diferentes rutas para el transporte de X producto, entonces uno construye un póster. ¿Listo? Y este póster entonces va a tener estos aspectos y es mucho más fácil explicarlo, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, vamos a transportar eh, carne. Entonces, para transportar esta carne, tenemos estas restricciones, tenemos que tener en cuenta estas documentaciones, tenemos estos límites de peso para transportar
en este corredor vial. La clasificación de este tipo de carne, entonces, según el CIU, es esta. Y la selección del corredor vial tiene en cuenta estos aspectos: el tiempo que se toma, la distancia recorrida, los peajes, el valor por peaje estimado, el valor de costo de operación estimado. Recuerden que los costos de operaciones estimados muchas veces se sacan en la relación de peso sobre tonelada transportada por kilómetro. Esa es la manera como se clasifican esos costos operativos. Restricciones que se puedan utilizar o que se puedan encontrar y aspectos de puntos de control. Entonces, de una forma gráfica, se pueden explicar todos los puntos relacionados a, a cómo transportar de manera adecuada ese producto por ese corredor vial que ustedes hayan seleccionado. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente em, esa es la idea del póster. Yo ahorita les comparto este ejemplo para que ustedes lo tengan como de guía. Recuerden que este ejemplo tiene la estructura. ¿Listo? La intención es que ustedes entonces complementen, por ejemplo, donde dice marco normativo, registro de operaciones en plataformas oficiales. Entonces, digamos cuáles son las plataformas. ¿Listo? Límite de pesos y dimensiones. Entonces, no escribamos selección tipológica vehicular, cumplimiento en puentes, tramos críticos, sino pues digamos cuáles son esos aspectos que pueden tener límite de peso y dimensión para transportar por esas vías. ¿Listo? Por ejemplo, si en este caso eh, fuera el caso, porque no pasa, pero fuera el caso que ese vehículo que viene de Bogotá hacia Buga tuviera que entrar por Ibagué, entonces tendría unas restricciones de dimensiones y unas restricciones de horarios para transitar en la ciudad. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que ponemos ahí. ¿Vale? Bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Me gustaría saber si quedó claro, si tienen algún comentario. Listo, Edson, gracias ahí por la manito. Gracias, Paula, por la manito también. Entonces, bueno, con esto entonces ya tenemos otra herramienta más que ustedes de pronto si no lo habían hecho, ya la pueden incorporar a su baúl de herramientas que vamos construyendo durante la formación, que es un póster, ¿vale? Entonces esto les va a servir más adelante cuando ustedes de pronto quieran hacer una presentación, tener como esta estructura de póster, que como les digo, pues es la que se utiliza muchas veces para presentar los resultados de una investigación. Entonces ya tenemos la estructura. Ya les comparto entonces este documento para que ustedes lo puedan trabajar. Em, entonces ya por último, pues recordarles, em, terminar pues la competencia de ciencias naturales. Recuerden que se acaba el 2 de agosto. La competencia de ética con la escritura ALBA, que nos pongamos al día con las evidencias que vamos hasta ahora, que son dos. Y con las evidencias técnicas, yo les envié ahí entonces por la sección de anuncios, que ya las habilité todas las evidencias que tenemos hasta la fecha, para que los que tengan evidencias pendientes las puedan realizar y se puedan poner al día. Edson. Profe, qué pena lo molesto. Profe, una consulta aparte. Resulta que yo quiero mirar la guía de aprendizaje de la competencia de ética, ¿sí? Pero mire que intento ingresar y me aparece que no se puede leer el archivo de la guía 3. Listo, espérame, ya miramos entonces ese puntico de una vez. Planeación Gracias. anteproyecto 3. Pero miramos a ver. Bueno, más allá está trabajando súper bien. Número 3 y aprendizaje 3.
¿No puedes ver la guía de aprendizaje? No, señor, me aparece, digamos, yo doy acceder al recurso educativo y me sale, no se puede leer el archivo. Aquí, El, en esta el parte. archivo no existe, sí, arriba, eso ahí, ahí. A ver. Uy, ¿qué era eso? Vamos a ver acá. Mm, de pronto, de pronto te subió mal. Profe, otra consulta, la evidencia que vamos a hacer ahorita, pues, ¿se me puede indicar que es en qué actividad proyecto es? Esta es actividad proyecto número 5. Que está mal subido. Esa sí no la deja abrir normal, esa sí la puedo abrir normal. Sí, no, es que creo que esta fue porque de pronto en algún momento eh, modificaron la guía y no subieron bien la guía. Esta es la 3. Sí, señor, la 3. Proyecto 3. Y esa guía no la tengo yo. Voy a preguntarle a la instructora Alba si la tiene para compartirla porque no la guía no la tengo. No, es que está mal subida. Bueno, voy a buscar si la logro salvar para, para ver si se las puedo, si la puedo obtener, porque si ese es el problema es porque está, o sea, se subió mal. La subieron el 5 de marzo de 2026 y muy seguramente se subió mal. ¿Quién estuvo acá? Víctor saludable. Listo, profe, le agradezco. Listo, sí, voy a revisar. A ver, entonces, ¿qué pudo haber pasado con esta guía? Igual, em, para esa guía, pues estaríamos utilizando es la de la instructora Alba. Ella por aquí nos generó material de apoyo.
por si las moscas. Ah, listo, profe, listo. Estaba mirando que ella aquí esta edición, le ponemos acá vista de aprendiz. Sí, aquí está material de apoyo ética, presentación del proyecto de vida, material de apoyo ética, diagrama de sistema relación individuo y material de apoyo ética. Ahí está el material de apoyo para las tres evidencias que está con la instructora. Guía de aprendizaje, aquí está la guía, a ver si abre. Ah, sí. Aquí está la guía, bueno, menos mal, para ética ahí está. Entonces ingresan ahí a la parte de material de apoyo. Esa es la vista que yo estoy viendo desde aprendiz, o sea que ustedes pueden ver. Entonces acá ustedes entran acá, material de apoyo para esta evidencia, material de apoyo para esta evidencia y material de apoyo para esta evidencia. Y ahí lo pueden visualizar. Profe, esperé que me perdí. ¿Cómo ingresó ahí? Qué pena. No, acá está. Ética está en planeación, actividad proyecto número 3. Y ahí ustedes ven acá en guía número 3 la despliegan y acá les aparecen solo las evidencias de ética, que son presentación Listo, de sí, señor, proyecto de ya. vida, diagrama y estrategia. Ahí está. Y el material está ahí abajo. Mm, Listo, ya la encontré, sí, señor. Listo, vale. Listo, muchachos. Entonces, bueno, y bueno, chévere porque nos quedó acá en el video. Entonces, listo. Vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos entonces el lunes. Ya les estoy enviando ahí la información. Nos veríamos el lunes. ¿Vale? Listo, profe, muchas Tengan gracias. buen fin de semana, muchachos. Que estén bien. Chao. Bueno, profe, gracias.